Hola chicos, bienvenidos a este video. Hoy felizmente comenzaremos con el curso de ilustración digital y de diseño de personajes. Para este primer capítulo vamos a comenzar a familiarizarnos un poco con Photoshop y con las herramientas que utilizamos comúnmente para este fin, el de ilustrar. Bueno, pues comenzamos para no hacerlo largo. Hola, mi nombre es Daniel Villar y mi marca se llama Dávila. Soy ilustrador y diseñador gráfico. Te enseñaré todas las técnicas que utilizo para hacer mis ilustraciones. Para empezar, cuando tú abres Photoshop, bueno, si tienes las últimas versiones de Photoshop, te debe aparecer esta pantalla en la que vamos a crear un nuevo documento. Le damos en crear documento. Y aquí nos aparecen varias opciones. Tenemos las opciones también de imprimir o para web. En todo caso, normalmente yo trabajo en lienzos de 2000 píxeles por 2000 píxeles. Este es un buen tamaño para trabajar, sobre todo si quieres publicar tus trabajos en Instagram o en alguna red social. Es un buen tamaño para trabajar. De todas maneras, cuando guardes el archivo podrás modificar ese tamaño. Y así es como vamos a comenzar a ver cada una de las herramientas. La primera que vamos a ver es justo la que está seleccionada. Es esta herramienta mover. Que es, voy a poner aquí un elemento. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro cuadrado. Y con la herramienta mover podemos justamente hacer eso. Mover este elemento. El tipo de selección que se puede hacer en esta parte de aquí arriba, si notas hay un cuadrado con unos puntos en las esquinas. Si yo quito esta opción, ya no se pueden ver estos puntos de edición en los que puedo hacer más grande o más chico mi recuadro. Y esto solo aparece cuando tengo mi herramienta de mover seleccionada. Tenemos también esta opción del círculo. Este círculo, estos puntitos que aparecen en cada una de las esquinas, nos ayudan a redondear las esquinas de nuestra forma. Y bueno, también tenemos esta opción que al deseleccionarla, automáticamente yo ya no puedo ni seleccionar ni deseleccionar automáticamente con mi puntero. Lo tengo que hacer desde el modo de capa. Si yo selecciono otra capa, me va a seleccionar lo que está dentro de esa capa. Me voy aquí al rectángulo, me lo selecciona. Ya no puedo yo seleccionarlo directamente desde mi área de trabajo. Entonces, si lo mantengo seleccionado, puedo seleccionar libremente. Y eso es básicamente lo que hay que saber con esta herramienta de mover. Antes de continuar con la siguiente herramienta, te recuerdo que estaré subiendo cada semana un video que formará parte de este curso de ilustración y de creación de personajes. Entonces te sugiero que te suscribas y que actives la campanita para que estén llegando la notificación cada que suba yo un video de este curso, para que no te pierdas ninguno. Ahora sí, vamos a continuar. Y la siguiente herramienta que vamos a ver es las de selección. Estas de aquí. En este caso tenemos seleccionada por default la de herramienta de marco rectangular. Es una selección rectangular en la que tú das clic sostenido y en cuanto sueltas el mouse se queda seleccionado todo dentro de este recuadro. Después tenemos el de selección de marco elíptico, que es básicamente lo mismo, solo que la forma es redonda. Una herramienta de marco de fila única. Estas no las utilizaremos mucho. Y en este caso abajo también tenemos otras herramientas de selección. Estas sí son básicas para ilustración. Si tienes que modificar algo, si tienes que seleccionar algo para colorearlo, vas a utilizar estas herramientas. Sobre todo la herramienta de lazo, en la que puedes ir seleccionando libremente cualquier parte y te va a hacer la selección tal cual tú la formaste con tu mouse.
Después tenemos lazo poligonal. Este es más recto, no es tan libre. Tú vas dando clic en donde quieres que vaya seleccionando hasta que lo cierras, aparece ese círculo y ya queda la selección completada. Esa es la herramienta de lazo poligonal. Después tenemos el lazo magnético, que también es muy interesante. El lazo magnético lo que hace es básicamente sigue el color que lee o interpreta la herramienta y va siguiendo esa forma, seleccionando los píxeles de ese mismo color. Aunque si puedes ver, pues aquí puede haber algunas fallas que se puede ir un poquito chueco, pero es muy interesante para hacer selecciones que puedan ser sencillas, en donde hay mucha diferencia entre los tonos, entre los colores, y se cierra dando clic. Esas son las herramientas de selección que vamos a utilizar o que utilizarás regularmente. Otra herramienta que utilizaremos muy seguido, es de las también básicas, es la herramienta de cuentagotas. Esta herramienta lo que hace es, cuando seleccionas tú algún color, en este caso selecciono el azul, te va a tomar ese color para que puedas después pintar con la brocha utilizando el tono seleccionado. Si creo otra capa, puedo ya dibujar con ese mismo tono. Vamos a subir la opacidad y ves que estoy utilizando ese tono. O si utilizo el cuentagotas, puedo seleccionar otro tono, hasta el mismo tono del fondo de Photoshop, puedo seleccionarlo. La herramienta que sigue, bueno, obviamente la brocha, que es la más importante de todas, para hacer nuestros bocetos, para hacer el trazo del dibujo, para hacer los degradados, para hacer todo, vamos a utilizar nuestra brocha. Es la herramienta más importante de todas y en la que podemos hacer configuraciones. Estas configuraciones básicas, voy a borrar aquí. Okay. Estas configuraciones básicas, bueno, que se utilizan normalmente en Ilustración, se hacen directamente desde aquí, donde ves como folder. Se puede seleccionar y te aparecen los ajustes del pincel. Y aquí tenemos las formas de las puntas del pincel. En este caso, si tienes seleccionado una brocha común, general, puedes ir agregándole estas opciones. En este caso, dinámica de forma, con la presión de la pluma, si te das cuenta, hace que los bordes de este pincel sean más delgados dependiendo de la presión. Aquí aplico mucha presión, poca presión. Y obviamente después te enseñaré cómo hacer el suavizado de las esquinas para que no te quede así, pero es básicamente así. Y nos da esa dinámica de forma. Esta nos sirve sobre todo para hacer el trazo del dibujo. Y también tenemos otras opciones que son importantes. Tenemos obviamente la opción de suavizar, que es lo que te decía. Y si tú la marcas o la deseleccionas, se quita de esta barra de menú. La vamos a dejar seleccionada. Y también la opción de transferencia. También es importante que la tengas activa y que tengamos esto de la presión de pluma para que nos haga estos como difuminados y se vea más orgánica el trazo. Estas configuraciones básicamente son para los trazos. Nos sirve para el trazo, no tanto para colorear. Entonces utilizaremos otro tipo de pinceles para ya hacer el coloreado del personaje. Esto es para iniciar el dibujo, para hacer nuestros bocetos y para hacer los trazos. Y si te das cuenta, también tiene un poco de opacidad. No es, y a pesar de que yo tengo la opacidad acá al 100%, dependiendo de la presión es cuánta pintura voy a tener encima de esto. Y hace que los trazos se vuelvan muy interesantes y se vea mejor. Todo lo que hagamos se vea mucho más profesional y no el típico trazo como ¿no? Que es completamente duro.
buscando la transferencia. El color totalmente solidón, que también puede ser válido, pero hace más interesante el dibujo este tipo de trazos con la transferencia incluida con la presión de la pluma. Esas son las configuraciones básicas que debes de tener en tu pincel antes de comenzar. Y algo también importante que deberás saber en esta sección de las brochas es cómo cargar brochas, cómo descargarlas y introducirlas en el programa. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es irte aquí en la sección de pinceles. Te das cuenta, aquí tengo unas carpetas en donde tengo diferentes tipos de pinceles. Y si tú ya descargaste tu archivo de la brocha, que es un archivo como este, lo único que tienes que hacer es darle clic sostenido y arrastrar dentro de la ventana de los pinceles y te lo carga automáticamente. Yo ya lo tenía aquí, pero me lo puso con el mismo nombre, pero agregándole un 2, y son las mismas brochas. Pero así es la forma más sencilla de poder instalar estas brochas. La siguiente herramienta básica también es la goma, que funciona básicamente como el pincel. Lo único que tienes que hacer es, también podemos jugar con la opacidad si queremos que a lo mejor no nos borre por completo el trazo. Lo voy a ir borrando poco a poco. Podemos cambiar desde aquí el tamaño, o también ahorita te voy a enseñar los shortcuts para poder hacerlo directamente con el teclado. Cambiar el tamaño de la goma y de la brocha también. Y pues básicamente es borrar, ¿no? Para eso nos sirve la goma. Y bueno, ahora vamos al bote de pintura. Este debe estar aquí, en donde está el degradado. Aquí puedes encontrar el bote de pintura. Este nos va a servir, por ejemplo, voy a crear otra capa. En esta capa hago una selección, y dentro de esa selección relleno con el bote de pintura. Obviamente aquí debes de seleccionar el color que quieres, y el bote de pintura nos sirve para rellenar esos espacios de forma más sencilla y rápida, no tanto con la brocha que estarías haciendo el coloreado manualmente, sino que este simplemente rellena toda la forma, muy sencillo, ¿no? Nos ahorra mucho tiempo. Y también será importante, no es muy utilizado, pero sí nos servirá. Después sigue la herramienta para girar el lienzo. También es muy importante esto para poder hacer nuestros trazos de forma fácil. Esta herramienta la puedes simplemente con el shortcut en tu teclado con la letra R. Seleccionas la letra R y nos da la herramienta. O también manualmente lo puedes hacer, es esta con una mano. ¿Y cómo funciona? Bueno, nada, lo único que tienes que hacer es con clic sostenido, jalas la punta del lienzo, y también si quieres puedes seleccionar Shift para que te haga la rotación de forma que no quede así, ¿no? Que no quede chueco, sino que va totalmente recta la hoja y se queda derecha. Si quieres regresar a su posición original el lienzo, simplemente dando doble clic sobre la herramienta te regresa el lienzo. También es básica y es muy importante a la hora de querer hacer líneas. Por ejemplo, voy a hacer una línea con una brocha. Si quieres hacer una línea, quieres hacer la línea de forma vertical, cuesta más trabajo que si la haces de manera horizontal o hacia arriba. Pueden costarte trabajo, entonces lo único que haces es rotar la hoja si necesitas hacer una línea, y la puedes hacer ya completamente de forma horizontal, que es mucho más sencillo que hacerla así, que te puede salir un poco más chueca
Si lo tratas de hacer así la línea, es mejor hacerla de manera horizontal, no sale más derechita, es más fácil y no estás incómodo tratando de acomodar tu mano para que te salgan las líneas correctamente. Ahora vamos a ver. Ahorita te voy a decir los shortcuts de cada una de las herramientas anteriores para que sea más fácil que las selecciones y no tengas que estar yendo al menú y seleccionándolas. Pero vamos antes con, por ejemplo, el zoom. Aquí sí te voy a decir el shortcut. El zoom puedes hacer con la letra Z y te sale esta lupa y puedes irte acercando solo dando clic con tu mouse. O también puedes usar control y el icono de más, de suma, también para acercarte, y si quieres alejarte solo presionas control menos y te alejas. También es muy importante. Bueno, aquí básicamente más que una herramienta, vamos a ver el espacio de trabajo en la sección de capas, que también es importante tener en cuenta esto porque lo vamos a utilizar sobre todo para luces y sombras. Si tú haces una capa, encima voy a poner otro elemento, lo voy a hacer de un color un poquito más claro para que se vea lo que estamos haciendo. Bueno, voy a ponerlo así, azul. Y aquí en la sección de capas tenemos estas opciones en las que hacemos los modos de fusión. En este caso los más utilizados, los que vamos a usar, es el modo de fusión multiplicar y el de superponer. Son los dos básicos, ¿no? El multiplicar se hace para las sombras, superponer para las luces. O también puedes utilizar esta luz suave, luz fuerte, pero normalmente se utiliza superponer y multiplicar. Cuando tú las seleccionas, aquí te aparece multiplicar y esta capa se pone en ese modo. De este lado podemos jugar un poco con la opacidad, si queremos que sea más clarito. Y básicamente eso es lo que tienes que saber sobre las capas. Algo importante también que debes saber, que vamos a utilizar muchísimo, esto ya en el coloreado del personaje, es estos modos de bloqueo. El modo de bloqueo, que es como un tablero de ajedrez, nos sirve para que cuando hagamos el coloreado con un pincel, solo nos va a colorear dentro de la información que ya está pintada, ¿no? Todos estos elementos que ya están pintados, no me va a pintar sobre lo blanco, solo sobre elementos que ya existen. Si te das cuenta, no me salgo de este cuadrado, y esto es importantísimo para hacer el coloreado y no sea más fácil. No tenemos que preocuparnos por salirnos o por irnos a otro elemento que no queremos. Esto nos sirve muchísimo y es básico también para la parte de coloreado de nuestro personaje. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, un shortcut que también es para los pinceles, para poder sacar la opción de pinceles y que te sea más sencillo, es utilizando la tecla F5 y nos salen los ajustes del pincel. Ahorita te voy a apuntar en la pantalla cada uno de estos shortcuts para que antes te voy a enseñar cómo crear tus propios shortcuts, porque uno que yo utilizo mucho para hacer el coloreado, el dibujo, etcétera, y es importantísimo tener esa facilidad para poder seleccionarlo, es el poder hacer más chica o más grande la brocha. Para no tener que estar yendo aquí y modificar el tamaño, nos facilita muchísimo la vida poder hacerlo con las teclas, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Y para poder hacer eso, para poder configurar tus propios shortcuts, lo tienes que hacer desde el menú edición. Nos vamos abajo, en donde dice métodos abreviados del teclado. Seleccionamos y aquí en métodos abreviados para, vamos a seleccionar herramientas, y abajo donde dice disminuir tamaño de pincel, aumentar tamaño de pincel, yo selecciono las teclas Q y W porque están a un lado cada una.
La Q es para reducir el tamaño y la W para aumentarlo. Una vez que has seleccionado, lo único que tienes que hacer es seleccionar y apretar la tecla que quieres que tenga esa función. Y ya una vez que ya la seleccionaste, pones OK. Y así es como ya puedes modificar el tamaño de tu pincel simplemente con teclas. Esto es muy funcional, te ayuda muchísimo, te hace la vida más fácil. Ahora te voy a escribir los shortcuts de estas herramientas que te acabo de poner. Voy a borrar aquí todas las capas que había creado y vamos a hacer este pequeño repaso de shortcuts de las herramientas. La primera es la de mover, que es esta. Para llamarlo en shortcut se utiliza la tecla V o V. La tecla V es con la que vamos a llamar a esta herramienta. Entonces sería mover. Es con la tecla V. Después, para llamar a la goma, esto lo hacemos con la letra E de nuestro teclado. Voy a hacer un poquito más pequeño para que no me quepan todos. La goma. Esto es con la tecla E. Después bueno, para llamar el menú del pincel, lo hacemos con F5. Zoom. Zoom. Lo hacemos con la letra Z. La brocha. Es con la letra B de burro. Y ¿qué más? El gotero. Eso lo hacemos con la letra I. Y bueno, el bote de pintura. Esto es importante que lo tengas en cuenta, que para que este shortcut funcione, en las que tienen varias opciones, por ejemplo, si tú tienes seleccionado aquí alguna de estas otras opciones, si tú aprietas la tecla E, en vez de salirte la herramienta goma normal, te saldrá la que tengas seleccionada. Entonces, por ejemplo, si aquí tú tienes seleccionado el degradado, así, cuando tú presiones la letra G, te va a dar la opción de degradado. Entonces lo que queremos, si queremos el bote de pintura, es tener seleccionada la opción de pintura y ya puedes con el shortcut simplemente seleccionarla. Entonces la pintura es con la letra G. Y también otra herramienta que se me estaba pasando enseñarte y que algunas veces la utilizaremos, sobre todo para hacer degradados, es la herramienta dedo. Esta herramienta dedo lo veremos ya más adelante para que lo entiendas mejor, pero nos ayuda a jalar así los colores y esto nos va a ayudar un poco si tenemos complicaciones para hacer degradados y para fundir los colores, nos va a ayudar bastante. Esta herramienta también yo lo utilizo muchísimo, sobre todo para hacer nubes y te digo degradados. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Sé que fue un poco corto,
Y ahorita no hemos visto todavía cuestiones ya de dibujo y etcétera. Pero ya en el siguiente video comenzaremos a ver lo que son las estructuras del cuerpo, cómo hacer la estructura del cuerpo de un personaje, las proporciones, etcétera. Vamos a empezar a verlo ya en el siguiente video. Así que suscríbete y da clic en la campanita para que puedas ver ese video, para que no te lo pierdas. Lo estaré subiendo próximamente y a ver si podemos ir subiendo un poco más de cosas para que puedas hacer más de dibujo y que bueno, puedas aprender más rápido, ¿no? Entonces, gracias por tu atención y nos vemos el próximo video.